El 7 de septiembre de 1966, cientos de estudiantes universitarios se concentran en el centro de la ciudad para protestar contra el cierre del comedor, la cesantía de docentes y las restricciones a la libertad de cátedra implementadas por el dictador Onganía. En Avenida Colón, las fuerzas de seguridad los reprime con violencia y frente a la Galería Cinerama se escuchan disparos. En medio de la confusión y las corridas, cae herido Santiago Pampillón, un joven estudiante de ingeniería y operario de ICA Renault. Pampillón fallece 5 días después y se convierte en un símbolo de la resistencia universitaria contra la dictadura. Su asesinato terminó de sellar una alianza entre obreros y estudiantes universitarios que puso en jaque al gobierno de Onganía 3 años más tarde, durante el Cordobazo. A finales de la década de los 30, el gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, diseñó un plan de gobierno que tenía como objetivo cambiar el perfil productivo de la región. Con la construcción de caminos y diques, Sabatini sentó las bases para la industrialización de la provincia, que tomaría impulso durante el segundo gobierno de Perón. A mediados de los años 50, con el establecimiento Fiat y Kaiser, Córdoba se convirtió en el centro de la industria automotriz argentina. La llegada de miles de trabajadores para insertarse en este entramado industrial cambió rápidamente el ambiente social de Córdoba, generando un enorme crecimiento poblacional acompañado de un acelerado proceso de urbanización. Pero en los años 60, la ciudad no solo albergó a los nuevos trabajadores industriales, sino también a una numerosa masa estudiantil que llegó a conformar el 10% de la población cordobesa. El crecimiento es muy notable, el crecimiento de la población, pero también el crecimiento en el sentido de urbanización de nuevas zonas, la creación de nuevos barrios, todo lo que es el sur de la ciudad de Córdoba, tanto el sudeste como el sudoeste, reconocen este origen. Y además, a esto se suma la característica de ser población joven, o sea, de ser población muy joven, la que viene a emplearse en estas fábricas, que completa lo que era la atracción ya tradicional que representaba la Universidad de Córdoba para todas las provincias del norte argentino, del centro y también de los países limítrofes, ¿no? Como Perú, Bolivia. Estos jóvenes que van a participar como estudiantes van a participar dentro de las fábricas, ¿no? En particular, la gente de la Universidad Tecnológica, digamos, donde ahí va a haber, quizás no es tan grande el número, pero quizás la potencia que va a tener esto, que gran parte de ese estudiantado también está participando dentro de las fábricas. Entonces ahí va a ser, con el tiempo, un condicionante fundamental de lo que se va a llamar la Unión Obrero Estudiantil. Las fábricas estaban relativamente cerca del campo de la ciudad universitaria y bueno, y de esta manera se produce un crecimiento en la matrícula universitaria muy notable, sumado también a un incremento muy significativo de lo que es la participación de mujeres en la universidad, o sea, la matrícula femenina universitaria crece mucho y esto tiene que ver con todos los procesos de modernización cultural que también se empiezan a producir, ¿no? La universidad se consolida, vienen concursos, la vida académica comienza, hay mucho... el desarrollo de muchos centros de investigaciones, hay un proyecto que hace el desarrollismo, Frondizi, digamos, del regreso de científicos. Todo esto va generando un clima, pero al lado de este clima, también en esta
densidad compleja que se va convirtiendo, digamos, la ciudad, que se va convirtiendo, bueno, como en un centro económico que da mucho impulso, se va convirtiendo en un centro cultural importante, se hacen las bienales de arte, donde hay apoyo incluso de los sectores industriales para las bienales. Bueno, va cambiando como el perfil, ¿no?, de la Córdoba. Hay una Córdoba que aceleradamente ha entrado en un proceso de modernización. Desde mediados de la década de los 50 hasta mediados de los 60, la Universidad Nacional de Córdoba formó parte de un fenómeno de escala global: el acceso masivo de los jóvenes de clase media a la educación superior. Los estudiantes se convirtieron en un colectivo importante que adquirió cada vez más visibilidad y protagonismo en la sociedad cordobesa. La juventud, a partir de los años 60, ingresa a la escena pública como un estrato social independiente, autónomo, con capacidad de instalar demandas. Y la juventud está muy vinculada a la etapa estudiantil universitaria, digamos, ¿no? Dentro de la universidad, el estudiantado fue construyendo una identidad propia, la de ser estudiante. El estudiantado, digamos, se vuelve un sector muy, muy activo dentro de la universidad, a tal punto que verdaderamente se conforma, uno puede hablar de un movimiento estudiantil en el sentido de conformar una identidad, ¿no es cierto?, como una identidad, o sea, ser joven implicaba no solamente un momento en la vida, sino que implicaba compromiso, implicaba tratar de luchar por conseguir básicamente demandas populares, porque la idea de la democratización en la universidad no se concebía limitada a lo que era el funcionamiento solo de las instituciones del gobierno representativo dentro de la universidad, sino que se pensaba que tenía que tener un sentido liberador. Los jóvenes empiezan a diferenciarse de los mayores, se visten de forma diferente, ha entrado el gym, ha entrado nuevos instrumentos, desde el Winco, o sea, han entrado nuevas cosas que están renovando y están dando una particularidad a la juventud. O sea, pero digo, esto no es solamente en Córdoba, o sea, es un proceso que creo que es mucho más amplio, que es mucho más global, y la universidad indudablemente recepta toda esta conflictividad. Entonces, aparecen nuevas formas de pensamiento, ya los pensamientos hegemónicos quizás de los partidos tradicionales empiezan a cuestionarse. Se han dado procesos, la caída del peronismo ha dado procesos también de una renovación dentro del peronismo. Creo que incluso Córdoba ha empezado ya a cuestionar, digamos, el hecho del verticalismo y la burocracia sindical, y empieza a transitar durante la década de los 60 una CGT que busca cierta autonomía del plano nacional, y es donde van apareciendo nuevos líderes que indudablemente van a ser los líderes importantes luego de los finales de los 60 y van a ser en los 70, ¿no? En lo que se refiere específicamente a las agrupaciones que controlaban el movimiento estudiantil a comienzos de los 60, las organizaciones estaban divididas por un lado en lo que eran los reformistas, o sea, el movimiento nacional reformista, que se nutría en las ideas, ¿no es cierto?, que habían sido originarias de la reforma del 18, y que básicamente, además, ¿no?, en el caso del movimiento reformista, estaba controlado por los sectores de izquierda, próximos al PC, al Partido Comunista, y por otro lado estaban también los sectores que se denominaban en esa etapa, en ese momento, del integralismo, que tenían una influencia, digamos, católica, pero que van a ir operando todo un proceso de radicalización, acompañando lo que fue la propia radicalización de la Iglesia, ¿no?, en torno a los presupuestos de la teología de la liberación. Y también va a comenzar a surgir a comienzos de los 60 Franja Morada como una expresión del radicalismo en la universidad, ¿no? Un proceso, digamos, de renovación, diríamos, de todos los partidos. En alguna forma toman fuerza lo que son las juventudes, la juventud peronista, la juventud radical, la juventud comunista, ¿no? Empiezan a interpelar. En alguna forma, creo que los 60 están interpelando al pasado, están interpelando a las instituciones.
la universidad tuvo sus tiempos esplendorosos en la década del 60, tanto en cuanto fue al crecimiento científico, al crecimiento académico, como al crecimiento político que hubo en la universidad, básicamente porque volvió el cogobierno, volvió, digamos, a funcionar la vida democrática, lo cual esto dio un proceso de eclosión en el campo de las ideas. Este pensamiento latinoamericano estuvo influenciado por las discusiones en torno al desarrollo, subdesarrollo, influenciados también por el pensamiento de Raúl Prebisch, Enzo Faleto, Florestan Fernández. Y en este contexto, un rector muy significativo en los años 60 fue Darcy Ribeiro, el rector de la Universidad de Brasilia, la nueva universidad creada en esos años. Y él estaba preocupado, Darcy Ribeiro, por la colonización cultural de las universidades. Y entonces él se preguntaba cuál era el papel de la universidad en el marco de las sociedades latinoamericanas. Y hay otro elemento importante, digamos, en los 60, es que a principios de los 60 se ha conformado en Córdoba un grupo que se llama Pasado y Presente, liderado por José Aricó. El pasado debe ser rechazado. Pasado y presente intenta iniciar la reconstrucción de la realidad que nos envuelve, partiendo de las exigencias planteadas por una nueva generación con la que nos sentimos identificados. Lo que no significa negar o desconocer los hechos del presente, sino incorporar al análisis esa urgente y poderosa instancia que nos impulsa en forma permanente a rehacer las experiencias de los otros, a construir nuestras propias perspectivas. Será por ello la expresión de un grupo de intelectuales con ciertos rasgos y perfiles propios, que esforzándose por aplicar el materialismo histórico y sumando las motivaciones del presente, intentará soldarse con un pasado al que no repudia en su totalidad. Pero al que tampoco acepta en la forma en que se le ofrece. Y a su vez está entrando un elemento importante que es el pensamiento gramsciano, ¿no? Que también va a ser presente en alguna forma impulsora, como procesos de renovación, digamos, en el campo de las ideas y procesos diferentes de analizar la sociedad. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Arturo Illia y dieron inicio a la autodenominada Revolución Argentina. Una de las primeras medidas que tomó la dictadura encabezada por el general Onganía fue la intervención de las universidades nacionales y la prohibición de la actividad política estudiantil. En la Universidad Nacional de Córdoba, muchos docentes fueron cesanteados y otros renunciaron ante las restricciones a la autonomía y a la libertad de cátedra. El movimiento estudiantil se movilizó rápidamente y comenzó una intensa campaña de protesta frente al avance del gobierno militar contra la universidad. Esto en la universidad implica la intención de parte del gobierno de Onganía de terminar, no solo la intención, sino que una de las primeras medidas que se toma es terminar con el funcionamiento del cogobierno. Y la universidad es intervenida. O sea, este es un golpe muy duro, o sea, porque entre los 60 y 66 la universidad había crecido, la universidad se había sentado como un referente, digamos, de la ciencia, de la academia, de la cultura en sí. Iban a dejar de funcionar los consejos directivos y el Consejo Superior, y además iban a ser designados directamente desde el Ministerio de Educación. Creo que nosotros en Córdoba perdimos lo mejor de lo que teníamos, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, que son expulsados de la universidad o se ven obligados a tener que renunciar. Y entonces todo ese proceso de modernización fue truncado en el 66. Que implicó cesantías de docentes, persecuciones de alumnos, y hay varios enfrentamientos entre estudiantes y la policía.
En realidad, cuando se pega el golpe hay como una legitimación por parte del Estado. En las escuelas, que estamos en la secundaria, nos decían que, bueno, que el país ha sufrido un proceso de cambio, que es necesario llevar adelante, que ha caído el presidente. O sea, no había una crítica a la caída de la democracia. Esto pasó también dentro de la universidad, pero la universidad responde y la universidad se mueve. Y se va a ver acelerado este proceso con la muerte de Pampillón. Septiembre 1966. El desarraigo se sufre. A los viejos se los extraña. La juventud y la libertad tienen un costo. Cuando me vine a estudiar acá, la Córdoba de la Reforma, esa de cepa solidaria, me adoptó entre los suyos como cada año adopta riojanos, santafesinos, jujeños, bolivianos, peruanos que llegan a las pensiones de clínicas de San Vicente. Ahora asoma otra Córdoba. Una distinta. Oscura. Llena de sirenas, de caballos. La Córdoba de los Neptunos. El otro día en la fábrica le cuento a mis compañeros que tengo un sueño. Que el sueño se repite y que no es bueno. Pero que estoy acompañado. En el sueño estoy en Estados Unidos y me dicen: pibe, los tipos como vos acá no pasan. Los estudiantes no se engrasan las manos, me dice un tipo alto, con anteojos. Y yo le pregunto por qué, pero mi voz suena baja. Y mira para otro lado y me corren. Y le vuelvo a preguntar y me sacan a la fuerza. Y en la calle hay un montón de gente que espera lo mismo. Y todos se empiezan a empujar. Bueno, yo no sé si es que empujan o es que me levantan entre todos. No sé si les hablo. Pero sé que gritan. Hay algo que me moja el cuerpo. Y ellos gritan. Pero son gritos de aliento. Hay un perro que sangra en la calle y que ladra sin parar. Entonces, nadie grita, nadie empuja. Todos miran al perro. Y yo no tengo miedo. Porque sé que estoy acompañado por un montón de gente. Fue herido de bala en la cabeza, estuvo en agonía varios días, hasta que el 12 de septiembre murió. Y bueno, se convirtió, como digo, en un ícono, ¿no?, de esa represión. Sí hay entonces una prolongación de lo que yo diría, de esta gimnasia política que había empezado posiblemente en la laica, vuelve nuevamente a organizarse. Si bien la FUC y la FUBA no pueden ya liderar este proceso, empieza a darse movimientos espontáneos. Momentos espontáneos donde el movimiento estudiantil universitario también recoge la fuerza del movimiento secundario, ¿no? Entonces se dan manifestaciones permanentes en la calle que van a ir marcando una línea de lucha dentro de la ciudad. Va a haber un deseo permanente de tomar las calles. Luego de la muerte de Pampillón, se crean fuertes lazos de solidaridad entre los estudiantes y los obreros cordobeses, quienes no solo sufren las políticas represivas, sino también los ajustes económicos de la dictadura. El movimiento estudiantil ya no solo se moviliza frente a los problemas universitarios, sino que comienza a interesarse y apoyar otras causas, como las luchas gremiales. Los jóvenes se acercan a los sindicatos colaborando y participando con los trabajadores en actividades conjuntas. Al cerrarse el comedor universitario, los sindicatos acogen en sus comedores a los estudiantes. No son los obreros los que se vinculan a los estudiantes, son los estudiantes con una identidad definida los que se vinculan con los obreros, porque son ellos los que tienen la misión histórica de llevar adelante las transformaciones.
Para entender esta confluencia, digamos, de los estudiantes y trabajadores en el momento del Cordobazo, es importante considerar el papel que tuvo la CGT de los argentinos, que se constituyó en el año 1968 como una división de la CGT frente a la CGT bandorista, digamos, que era la CGT Azopardo, a la que se acusaba de ser burócratas. Y en la CGT de los argentinos se convirtió no solo en una central más o en una división de la CGT, sino que fomentó la atracción de todos los sectores populares que se estaban oponiendo al gobierno de Onganía. Venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía. Hay una intención de proletarizarse, ¿no? Porque es el proletariado el que tenía esa misión, ¿no? Porque el Cordobazo fue protagonizado por obreros y estudiantes, pero fundamentalmente por obreros. Es una bisagra del 69, ¿no? Donde empieza ya a imaginarse la posibilidad de una revolución y hable tiempos nuevos. Entonces la universidad, y han aparecido fuerzas políticas nuevas, están apareciendo grupos políticos ya mucho más radicalizados, donde se habla ya de la necesidad de llevar adelante la toma de poder, se empieza a hablar de toma de poder. Esta unión obrero-estudiantil tendrá su punto más alto en el Cordobazo, un levantamiento popular que pondrá en jaque a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Con el paso del tiempo, el Cordobazo devino en un símbolo que sirvió para profundizar aún más la militancia obrera y estudiantil y alimentó el imaginario colectivo durante los violentos años de lucha y resistencia que siguieron. La participación de los estudiantes en los días del Cordobazo, pues hay que hablar en plural, digamos, de los días, fue muy decisiva, sobre todo para mantener la resistencia. Acá hay un levantamiento, hay un acompañamiento de este movimiento del Cordobazo, tanto de la población en general, de los sectores medios, etcétera, que acompañaron esta fuerza que había empezado con las columnas que venían de FIA, las columnas que venían de Alta Córdoba, con EPEC y las columnas que venían de Kaiser, donde el movimiento estudiantil organizado, el que estaba más o menos organizado, empezó a sumarse. Pero luego, digamos, empezaron a sumarse incluso estudiantes que no eran orgánicos, que no participaban. Pero el acto previsto, que estaba previsto hacerse frente al local de la CGT, no se pudo realizar por la represión policial. Y eso derivó en la serie de barricadas, en la ruptura de destrozos a símbolos, digamos, de lo que representaba el régimen. Y los estudiantes tuvieron una importante participación en sostener las barricadas, la resistencia frente al embate de la policía, pero sobre todo también a la noche del día 29, se concentraron, digamos, se recluyeron en lo que era el barrio Clínicas, que era el territorio, digamos, estudiantil, ¿no? El territorio libre de América, se había dicho en la etapa de la Reforma. En definitiva, creo que una confluencia muy activa, digamos, de los estudiantes en esto, y ahí, digamos, se cierra el pacto del encuentro obrero-estudiante. El Cordobazo, junto con otras manifestaciones como el Rosariazo, demostraron que la dictadura era endeble y que las mayorías populares querían su finalización. Paralelamente surgieron grupos revolucionarios que eligieron la vía armada para derrocar a la dictadura y se nutrieron de jóvenes partícipes de esas luchas. La ANUCE se dio cuenta de que no podía recuperar la gobernabilidad sin la política. Y entonces lleva adelante todo un proceso de apertura electoral en el cual pone ciertos condicionamientos para el retorno al peronismo al poder. Él sabía que el peronismo era la fuerza mayoritaria. Entonces convocó lo que fue el Gran Acuerdo Nacional, el GAN, que significó la promesa de la apertura electoral.
o sea, la salida de la dictadura. Pero la política no pasaba por la universidad, la política pasaba en las calles. Entonces acá hay un desplazamiento, a diferencia de lo que fue en los años 60, donde la política estaba en la universidad. O sea, en alguna forma, el movimiento estudiantil no quería quedarse dentro de la ciudad universitaria, estaba alejada, o sea, donde podía tener presencia y aspiraba a tener el apoyo de la sociedad, bueno, era el centro. Uno de los lugares que fue escenario de los apasionados debates y asambleas estudiantiles durante los años 60 y 70 fue el comedor universitario. Es por ello que las distintas dictaduras cerraron sus puertas cada vez que intervinieron la universidad. Creado en 1950, el principal objetivo fue siempre la inclusión, ayudando a que los alumnos de menos recursos puedan estudiar. Actualmente el comedor universitario tiene 3 sedes en las que se sirven diariamente 2.700 raciones.